La pregunta obligada, pues es el asunto de Garduño, ya lo vincularon a proceso. Usted ha dicho que, bueno, el secretario de Gobernación dijo que se mantenía en su cargo, que no se distraía, que podía seguir trabajando. Usted ha dicho que pues se va a aplicar la ley. Ya hay una recomendación de la Secretaría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre este asunto. Pero yo le quisiera preguntar un poco más en profundidad los derechos humanos en México. Ustedes en esta administración se hizo un esfuerzo muy grande, se rediseñó la Secretaría de Gobernación para crear una subsecretaría de Derechos Humanos. Sin embargo, pues temas como este de los migrantes muertos, pues hablan muy mal del país, hablan muy mal de no respeto a derechos humanos. Está en los asuntos de Ayotzinapa, el asunto de Ayotzinapa con el ejército, está el asunto de Rosendo Radilla, que tuvo, hace poco vino la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a darle seguimiento a la condena que ya tiene México sobre no cumplir con los derechos humanos, y aquí el tema es que no avanza. El ejército sigue planteándose como un punto intocable en el tema de derechos humanos, tienen su propia procuraduría, se manejan de otra manera y no avanzamos ahí con todos los esfuerzos que se han hecho en este gobierno por la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Sí, se ha avanzado mucho, 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 mucho. Lo que pasa es que nuestros adversarios no reconocen nada de lo que se está haciendo. Y hay una diferencia como del cielo a la tierra entre lo que hacían los gobiernos anteriores y lo que hacemos nosotros en materia de derechos humanos. Por ejemplo, lo de los migrantes. Me acaba de suceder hace poco este hecho lamentable y ya hay 9, 10 personas en la cárcel. Hay algo que tiene que ver también con derechos humanos. A los sobrevivientes se les está dando una atención médica que les ha permitido salvarse. Se les trajo a hospitales especializados con los mejores médicos y gracias a eso no han fallecido. Quienes en otras circunstancias, o si no se les hubiese dado atención adecuada, oportuna, hubiesen perdido la vida. Este es un hecho muy lamentable porque en este albergue hubo una protesta. Quienes estaban ahí incendiaron unas colchonetas pensando de que con la protesta iban a poder salir. No. Están hechas las investigaciones y resultó de que quien tenía la llave no abrió. Pienso que no imaginó que iba a propagarse el fuego como sucedió lamentablemente y la asfixia. Entonces sucede esta desgracia
y de inmediato se hace toda una investigación, cosa que no se hacía antes. Y ustedes, o quienes defienden derechos humanos, en otros casos, en los gobiernos anteriores, guardaban silencio. Es ahora, ¿sí?, que tenemos diferencias de tipo político con el conservadurismo corrupto, que también muchas organizaciones de derechos humanos financiadas por las mafias del poder están señalando constantemente todo lo que supuestamente significan errores de parte nuestra. Nosotros actuamos por convicción y con humanismo. Entonces, hay un proceso abierto que tiene la Fiscalía, la instrucción que se ha dado al interior del Ejecutivo y la solicitud a la Fiscalía es que actúe con estricto apego a la legalidad, porque nosotros no protegemos a nadie, no hay impunidad, no somos iguales a los gobiernos neoliberales o neoporfiristas que se padecieron en nuestro país. Entonces, en el caso de Ayotzinapa, igual. No olvidemos por qué fue lo de Ayotzinapa. Se origina porque el gobierno está vinculado a la delincuencia, porque había una especie de narcoestado. Eso ya no sucede, para irnos entendiendo. Ahora, por un lado está la autoridad y por otro lado está la delincuencia. Antes había una asociación delictuosa, quedó completamente al descubierto en el caso de García Luna, en el gobierno que seguramente ustedes defendieron, de Felipe Calderón, se estableció un narcoestado. Se violaron impunemente derechos humanos. Es más, la consigna era mátalos en caliente, y habían masacres y torturas y fusilamientos. Y lo podemos probar con los índices de letalidad en enfrentamientos de elementos del ejército, de la marina, con delincuencia. Porque en el tiempo de Calderón, sobre todo 2 años, 2010, 2011, en los enfrentamientos con la delincuencia llamada organizada, eran más los muertos siempre que los heridos y detenidos, porque a los heridos se les ejecutaba. Entonces, no somos iguales. En este gobierno, ¿sí?, no ha habido masacres, no se tortura a nadie, no se violan derechos humanos desde el Estado. Entonces, el caso de Ayotzinapa se originó de esa manera. Cometieron el error garrafal, y en política los errores son como crímenes de encubrir.
Nosotros no encubrimos nada. No tenemos nada de qué avergonzarnos. No tapamos nada. No hay impunidad. Entonces, fabricaron, ¿sí?, la llamada verdad histórica, supuestamente para proteger a quienes habían participado en la desaparición de los jóvenes, cuando lo que tenía que haber hecho el presidente y todos los que tenían la responsabilidad era señalar y castigar a los responsables. Y no lo hicieron. Entonces, se encubrió eso. Yo hice el compromiso de que íbamos a esclarecer todo y lo estamos haciendo. Lo que pasa es que estamos enfrentando a mafias, porque lo que había era eso, era una mafia de poder. Últimamente se detuvo al que estaba de procurador. Eso no se habían atrevido a hacerlo, porque sí había impunidad. Y también se detuvo a militares. Está preso el encargado de la zona militar de Iguala, porque si un elemento del ejército, de la marina, comete un delito, no se puede encubrir, porque eso, contrario a lo que pensaron quienes protegieron a los que participaron en Ayotzinapa, en Iguala, para desaparecer a los jóvenes de Ayotzinapa, eso en vez de ayudar a las instituciones, las perjudica. Y nosotros tenemos que cuidar instituciones que son fundamentales para el Estado mexicano, como la defensa, como Marina. Entonces, la instrucción que tienen, pues ni siquiera hace falta que yo les instruya. Ellos ya saben y han actuado de esa manera. ¿Sí? Y no se permite la impunidad. Y va avanzando la investigación de Ayotzinapa. Y cada vez detenemos más gentes y no hemos dejado esa investigación y estamos trabajando en eso. Hasta que aparezca, hasta que se sepa qué pasó. Toda la verdad. Es nuestra responsabilidad, pero no somos iguales. ¿Y qué otra cosa dijiste? Lo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sí, sobre el caso de Rosendo Radilla, sí, sí, que aquí no se ha informado nada de ese tema. Se está cumpliendo. Alejandro Encinas ya ha informado y le voy a aprovechar también para decirte algo sobre esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No actúa con profesionalismo. ¿Entonces México tiene que salir del Pacto de San José? No, para nada, que vengan. Pero actúan de manera tendenciosa. Fíjense, sí. No son confiables. Nosotros les permitimos. Usted sabe que ocupó un cargo de derechos humanos, yo creo que ese, el que está ahora de senador independiente, Álvarez y Casa, y él fue de derechos humanos aquí. Y cuando nosotros estábamos protestando en el 2006 porque nos robaron la presidencia de la República, ¿sabe qué recomendó ese señor? Que después pasó a
a estos organismos de derechos humanos a nivel internacional, porque es un farsante, y así hay muchísimos, pseudos defensores de derechos humanos, pseudos ambientalistas, que incluso reciben dinero de gobiernos extranjeros, y es su modus operandi, su modo de vida. Bueno, ¿sabe qué recomendó? Que nos desalojaran del Zócalo. Y él tiene una gran influencia en todas las organizaciones, supuestamente de defensa de derechos humanos. Entonces, ¿qué hacen los organismos de derechos humanos, por ejemplo? Y ahorita aquí hay un periodista del Perú. ¿Qué hacen cuando de manera facciosa, violando derechos humanos, se encarcela al presidente de Perú, básicamente porque no pertenece a la oligarquía de ese país y porque es indígena y vive en la sierra peruana? ¿Dónde están los pronunciamientos de la ONU, del secretario general de la ONU o de los organismos defensores de derechos humanos a nivel internacional? ¿Han escuchado algo? ¿Han escuchado algo ustedes, sí, defensores de derechos humanos, de organismos internacionales, a favor de la libertad de Assange? Nada, absolutamente, porque se pliegan, porque están al servicio de las hegemonías, de los potentados. Entonces, ya basta de farsa, ya es importante hacer a un lado toda la manipulación que se creó a la par que impusieron la política neoliberal para saquear a los países y despojar a los pueblos de sus recursos naturales. Ahí fue donde los que se creen amos, dueños del mundo, los que se creen los integrantes del gobierno del mundo, empezaron a fomentar todas estas nuevas políticas públicas, derechos humanos, ambientalismo y muchas otras políticas públicas que son buenas, pero ellos las alentaron para ponerlas en el centro del debate, para que muchos solo voltearan a ver eso y no nos fijáramos que nos estaban saqueando, que estaban produciendo una desigualdad monstruosa como nunca en la historia del mundo. Entonces ya no importaba la explotación, ya no importaba el empobrecimiento del pueblo, ya lo importante era que no se violaran los derechos humanos, que se protegiera la naturaleza.
el llamado medio ambiente y muchos otros derechos. Sí, sí, Entonces, pero no. estamos hablando de un fallo de la Corte Interamericana. Sí, sí. Es decir, hecho por jueces. Y se cumple, y ya se cumplió en este caso. Dice, ¿de Radilla? Sí. Ok. Sí. Digo, es que por eso vino a la comisión hace unos meses, porque vino a darle seguimiento al cumplimiento, que es lo que nos está diciendo que va a venir a informar Alejandro Encinas. Sí, no, Alejandro Encinas. Y no vamos a tener ningún problema en cumplir, porque no tenemos ningún problema de conciencia. O sea, yo lo que estoy tratando de plantear aquí es la actitud de muchos organismos de estos, ¿sí?, encubiertos. Ahora vamos a hacer una protesta diplomática, desde luego, porque ayer salió la información de que el gobierno de Estados Unidos le va a dar más dinero a estas organizaciones no gubernamentales, una que maneja Luis Rubio, México Evalúa, el grupo de Reforma. ¿Cómo le va a estar dando dinero el gobierno de Estados Unidos a una organización que abiertamente está en contra de un gobierno legal y legítimo, de un gobierno democrático? ¿Cómo van a estar financiando a opositores desde el extranjero? Eso es violatorio de nuestra soberanía. Eso es intervencionismo. Y a otra organización supuestamente independiente, artículo 19, todo el tiempo en contra de nosotros, financiados por Estados Unidos. Las organizaciones de Claudio X González y demás. Bueno, los guacamayas. ¿De dónde salen las guacamayas? Que le sirven de fuente de información o manipulación al proceso y a Carmen Aristegui. ¿Quiénes son los de las guacamayas? ¿Por qué no hacen una investigación? Está muy raro, pero hipotéticamente creo que eso tiene que ver con el extranjero y con agencia. Pero yo no puedo hacer toda la investigación. Ayúdenme, ustedes son mirones profesionales y hacen periodismo de investigación. Lo que no se vale es que se cuelguen de estos hackeos que llevan a cabo agencias de gobiernos internacionales. Pero bueno, vamos a pedirle a Alejandro, pero tenía ganas de hablar sobre el tema, porque hay muchos farsantes. Ahora, fíjense, hasta organizaciones de derechos humanos vinculadas a la Iglesia Progresista asesinan lamentablemente a 2 sacerdotes en Chihuahua.
que llevaban ya mucho tiempo trabajando allá. Muy lamentable. Nos metemos a ver qué pasaba. Pues resulta que el dirigente de la banda, incluso el que los ejecuta, convivía ahí. Y andaba sin ninguna preocupación. Era hasta promotor de un equipo de béisbol. ¿Quién gobierna Chihuahua? ¿Qué partido desde hace tiempo? No veían nada, nada, absolutamente. Pero ¿qué sucede? Lamentablemente asesinan a estos 2 sacerdotes y en un homenaje que se les hace, llega la plana mayor de la oligarquía de Chihuahua y sacerdotes supuestamente progresistas y se lanzan en contra de nosotros, como si nosotros fuésemos los culpables. Claro que tenemos responsabilidad porque somos autoridad, pero no somos culpables. Entonces se aprovechan de una desgracia y toman partido. ¿Por qué? Esos sacerdotes, no los que asesinaron, sino los de las organizaciones de defensa de derechos humanos, muy vinculados a la derecha, al conservadurismo, en Chihuahua, desde siempre. Pero no termina ahí. Resulta que empezamos la búsqueda de los cuerpos. Y habla la gobernadora para decir que se salga el ejército y nos van a entregar los cuerpos. Y la instrucción fue, no, imagínense. Y ya se había hecho un barrido por toda la zona, la Guardia Nacional, el Ejército, no se había encontrado nada. Y de repente, por donde ya se había pasado, aparecen los cuerpos de los sacerdotes. ¡Qué bueno! Y no dejamos de buscarlos a los responsables. No se salió el ejército, se siguió haciendo trabajo. ¿Por qué? Teníamos que hacer nuestro trabajo. Porque la derecha, su doctrina es la hipocresía. Entonces, todos estos casos que deberían de dolernos, verdaderamente, ellos los usan con propósitos politiqueros. Antes yo decía, está un priista y está un panista. ¿Cuál es la diferencia? Pues son iguales, pero sí hay un matiz, una pequeña diferencia. De que el priista, estoy hablando no de todos, sino de los de arriba, priista corrupto,
pero cínico. Un poco como se decía antes de los líderes sindicales, soy charro y ¿qué? Así actuaban. Corrupto, cínico. El panista de arriba, corrupto, hipócrita. De los que se dan baños de pureza. Para hablar de las diferencias. Bueno, ¿qué pasa en Chihuahua? Resulta que por problemas presuntamente entre las mismas bandas, porque no se salía el ejército de ahí, ejecutan al que asesina a los sacerdotes. ¿Qué creen que dicen los de derechos humanos de la Iglesia Católica? Que eso no era justicia y que nosotros no habíamos hecho nada, que al contrario, que ellos no querían eso. Ellos querían pues que se detuviera con vida, ¿no?, al presunto asesino. Y hacen una conferencia de prensa para decir que habíamos actuado muy mal. Entonces, esas falsedades son las que no aceptamos. Por eso yo digo, ¿cuál es nuestra relación con las iglesias? Muy buena, con todas las iglesias. ¿Y por qué, además? Porque independientemente de las creencias religiosas, nosotros los dirigentes tenemos que ser respetuosos de las creencias del pueblo. Y como decía Ignacio Ramírez, el nigromante, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Además, el Estado laico significa el respeto a todas las religiones, a todas las creencias. Pero ya si nos vamos más hacia las posturas políticas, yo siempre digo, en el caso de la Iglesia Católica, ¿quién me guía? El Papa Francisco. Porque ese Papa ha demostrado ser un verdadero cristiano. Porque aunque parezca mentira, hay quienes se dicen religiosos y van a la iglesia todos los domingos o al templo y confiesan y comulgan nada más para dejar en cero el marcador. Y salen de ahí y a pecar. Sobre todo, son muy pecadores sociales, porque son clasistas, son racistas y muy corruptos. El Papa Francisco es consecuente. De los pocos papas que han estado a favor de los movimientos populares. Nada más para no olvidar, el Papa en la época de nuestra independencia estuvo en contra de Hidalgo y de Morelos.
Y no olvidar de que a esos dos curas buenos y rebeldes les quitaron la vida y todavía se ensañaron con Hidalgo, porque no solo lo asesinan, le cortan la cabeza y la mantienen, que esto es un hecho de los más vergonzosos, ¿no?, de nuestra historia. Que al padre de nuestra patria le hayan cortado la cabeza y le hayan exhibido los conservadores 10 años en la plaza principal de Guanajuato, como escarmiento. Ese es el conservadurismo, ¿sí? Y el Papa de entonces, a favor de mantener el dominio colonial en México. ¿Y saben por qué tanta saña contra el cura Hidalgo? Porque se atrevió a proclamar la abolición de la esclavitud. Por eso, cuando estaba el juicio de excomunión, les dijo Hidalgo: ustedes solo tienen como Dios al dinero. Su único Dios es el dinero. En la reforma del Papa que había, pues también excomulgó a todos los liberales. En la Revolución, el Papa de entonces reconoció a Huerta, que había asesinado a Francisco I. Madero, el apóstol de nuestra democracia. Este Papa es otra cosa, completamente distinto. Ya nos pasamos del tiempo, pero es que es